Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo, webinar. Sabes que, bueno, hay varias plataformas donde nos puedes ver, escuchar, leer, de la serie que tenemos sobre el libro Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, que sabéis que está en lagranburbuja.com. Y hoy tenemos un invitado, para mí, bueno, si todos son especiales y todos tienen su aportación, todos y todas, en este caso, la persona con la que vamos a hablar hoy, le tengo un especial cariño, se llama Isra Griol. Él es el responsable de que este libro lo edite la Universidad Politécnica de Valencia. Es el responsable de que yo esté dando clase en la Universidad Politécnica de Valencia. Es uno de los sitios donde doy clase. Y es una persona que desde el principio apoyó muchísimo tanto el proyecto de Sales Funnel Canvas como a mí particularmente en todo lo que hago, siempre está ahí conmigo pendiente y ayudando y trabajando un montón. Y sobre todo es uno de los responsables de que el libro tenga sentido hoy en día y lo tengamos aquí. Así que sin más dilación, porque sabéis que no me gusta hacer grandes presentaciones de mucho tiempo, porque quiero que vayáis descubriendo a los personajes, aquí tenemos a Isra. Isra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, ¿cómo estamos? Me alegro mucho de estar aquí contigo y que estemos hablando de un tema tan apasionante como este. Pues oye, yo me alegro mucho más y sabes que siempre te estoy súper agradecido de tu apoyo en todo lo que hacemos y en especial con este proyecto del libro que bueno, es apasionante. Pues vamos a hablar un poco de la parte más académica, ¿no? De la parte más académica que tiene esto del marketing. En el libro sabes que hablamos mucho sobre si el marketing online es una burbuja, si no es una burbuja. Estamos tocando temas súper interesantes como la inteligencia artificial, los algoritmos, las plataformas, los grandes portales, las grandes plataformas de anuncios, los grandes anunciantes, los pequeños. Y bueno, un poco sobre todo, ¿no? Growth hacking, etcétera. Pero hay una parte que me preocupa mucho y es de la que quiero hablar contigo, que es la parte más académica, la parte en la que las universidades, las escuelas de negocio, digamos que este conocimiento que transmitimos a los que van a ser el futuro del marketing, pues cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos plasmando, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría empezar ahí fuertecito con este tema, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, las enseñanzas que se transmiten en las universidades y en las escuelas de negocio a nivel de este mundo del marketing actual, digital o llamémoslo como queramos, y qué podemos esperar de ello en las nuevas generaciones? Pues, a ver, no sé, yo por empezar, claro, es que tampoco quiero tirar muchas piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero vamos a empezar un poco así fuerte como me pides. A ver, en primer lugar es que, claro, nos encontramos con que el marketing es todo. El marketing es todo, ¿no? Entonces, como el marketing es todo, al final te encuentras con la sensación de que algunos cursos que surgen como marketing o que hablan de marketing, te hablan de una pequeña parte de marketing inconexa que si no le entiendes dentro no sé, de una especie de tema global, ¿no? Pues al final no te sirve absolutamente para nada. Si a ti te dicen que te están dando un curso de marketing online, pero lo único que te están enseñando es hacer anuncios en Facebook sin ton ni son, pues, hombre, pues no es un curso de marketing realmente, o no estás aprendiendo marketing realmente, ¿no? Y cuando a veces en la universidad sí que es verdad que se explica bien lo que es el marketing desde una perspectiva global, acaban quedándose muy en la superficialidad también. Es decir, te introducen las ideas de las 4Ps, ¿no? Vemos Porter por todos lados, pero sin entender muy bien cómo eso, si eso sigue siendo relevante o no hoy en día, y sin tener tampoco una visión demasiado práctica sobre cómo poder aplicarse en una startup en el día de hoy, ¿no? Es un poco lo que yo diría. Es decir, o nos quedamos en la superficie de una cosa muy grande, pero inalcanzable, inabordable, ¿no? O bien nos quedamos en una cosa inconexa, que muy bien, muy útil, muy práctica, muy todo lo que tú quieras, pero que no sirve absolutamente para nada porque no la tienes conectada con el mundo global que es el marketing. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Y dónde piensas que puede estar la solución? Porque claro, al final, bueno, cuando una persona estudia cualquier carrera, ya sea medicina, arquitectura, empresa, cualquier tipo de carrera técnica o con cualquier tipo de especialización, pues lógicamente va, digamos, agrupando el conocimiento que durante décadas y muchas veces cientos o miles de años digamos,
el mundo ha ido adquiriendo, ¿no? El mundo académico ha ido adquiriendo. Sin embargo, en el marketing, al ir todo tan rápido y al intentar plasmar, digamos, unos conceptos tan abstractos como es el comportamiento humano, ¿dónde piensas que puede estar la solución? Es decir, ¿aplicamos solo lo tradicional? ¿La universidad o las escuelas de negocio tienen la velocidad de meterse en todo lo actual? ¿Realmente se puede conectar? ¿Depende más del propio alumno que tenga ese hambre de querer saber y de querer conocer? ¿Cuál es la diferencia entre una carrera, pues como decimos, medicina, arquitectura, etcétera, con disciplinas como estas, tan complejas, en el que bueno, todo avanza de una forma tan veloz, ¿no? Sí, bueno, al final también, si te das cuenta, seguimos hablando sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? Y esto ya ha habido muchísimas disciplinas sociales, por supuesto, pero incluso en la medicina también, que al final tienen en cuenta la propia psicología de la persona, ¿no? También la tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, aquí nos encontramos con un problema muy complejo. Y entender al ser humano o meter al ser humano en un funnel en 4 pasos y que eso se vaya a cumplir siempre, pues no parece que sea la manera más inteligente, ¿no? O al menos la más apropiada, al menos no en la mayoría de casos, ¿no? Igual habrá algún caso que sí que es de manual, ¿no? Entonces eso es un poco con lo que nos encontramos, que es un problema complejo en el que muchas veces la manera de abordarlo correctamente es a través de la experiencia. Es decir, y esto es así también en la ciencia, quiero decir, al fin y al cabo, en la ciencia se elaboran modelos que se ven que funcionan experimentalmente. Es decir, uno intenta explicar por qué las cosas funcionan de la manera en la que funcionan. Uno intenta explicar la gravedad cuando se le ha caído una manzana en la cabeza, ¿no? Uno intenta explicar por qué nos afecta un virus porque vemos que nos pone malitos, ¿no? Nos pone enfermos, ¿no? Entonces, es decir, intentamos explicar la realidad con la que nos encontramos a día con modelos teóricos, pero que intentan dar respuesta a por qué las cosas son como son, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, este tema, que es un tema tan complejo que aborda la psicología humana, no hay más remedio que abordarlo desde una manera completa y de una manera basada en la experiencia de alguien que lleve muchos años haciendo esto. Eso es lo que yo pienso, al fin y al cabo. Claro, y aquí es donde a lo mejor esa experimentación, pues lógicamente no se puede dar únicamente en el ámbito académico. Es decir, el alumno tiene que salir de ese entorno teórico, digamos, y enfrentarse a casos reales y a casos prácticos, donde es a partir de ahí donde puede empezar a entender algo, ¿no? Sí, sí, a ver, quiero pensar que en el entorno académico también se nutre de experiencias reales, ¿no? Obviamente, ¿no? Y así es como debería ser. Pero es verdad que un enfoque meramente académico con teorías o de mejoras en teorías ya existentes, igual no estaría dando respuesta a la gran velocidad de cambios que está teniendo el mundo del marketing, ¿no? Porque al fin y al cabo cada vez hay más herramientas, cada vez hay más empresas, cada vez hay más demanda, más oferta, más de todo, ¿no? Entonces es verdad que las nuevas maneras de hacer las cosas igual no son mejorar los modelos que ya existen, ¿no? Sino intentar entender en base a la experiencia si siguen funcionando o no, o si se tienen que crear de nuevo. Porque fíjate, en el tema de los embudos, por ejemplo, tú sabes que cuando imparto clases en la universidad y luego pues comentamos un poco cómo ha ido la jugada y normalmente me preguntáis, ¿no? Bueno, ¿qué tal ha ido la clase? Pues mira, pregunta esto, aquello, tal. Muchos alumnos con los que se trabaja entienden el tema de los embudos, del marketing, de la publicidad, de las ventas, como algo como muy simple, ¿no? Es decir, se han quedado con que AIDA se lo han contado y el embudo de awareness, interest, consideration, purchase también es algo que le han contado, pero bueno, como que parece que es lo mismo, pero no terminan de entenderlo porque quizás no se ha profundizado demasiado en todo ese tipo de disciplinas, ¿no? Cosas que fíjate que desde los años 1900, incluso anterior a 1890, ya había muchos estudios sobre todos estos intentos de plasmar gráficamente cómo funciona, digamos, el marketing, la publicidad en las cabezas de los posibles compradores. Sin embargo, ¿no te da la sensación de que todo lo que nos ha ido llegando, a diferencia de otras carreras en las que vamos añadiendo complejidad, aquí es como si hubiéramos intentado simplificarlo cada vez más hasta el punto de que se ha descafeinado, ¿no? Porque lo que dicen, ¿no? El marketing es un problema complejo, pero al final las soluciones con las que nos encontramos en la formación son tremendamente sencillas hasta el punto de que creo que nos confunden más que nos ayudan, ¿no?
Sí, bueno, a la ciencia le gusta simplificar las cosas en general, quiero decirte, porque imagínate, cuando son las fuerzas, ¿no? Se intentan también, lo que hacía Porter con las fuerzas en un mercado, al fin y al cabo la competencia y todo eso, también es lo que se intenta hacer con la fuerza de la gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerza, o sea, se intentan también simplificar al máximo y a ver si con una única ecuación o una fuerza única nos sirviera para explicar todo, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Es un poco como el electromagnetismo y las leyes de Maxwell, que decir, se intenta hacer todo de la forma más simple y a ver si todo cuadra, ¿no? En un modelo que dependa de el mínimo número de constantes posible, ¿no? Y de variables posible, ¿no? Eso es algo que yo creo que en la ciencia también se hace. Entonces, yo creo que también tendemos a simplificar también el tema del marketing. Es decir, ¿no? se contaba un chiste antes en la física que decía, supongamos que las vacas son esféricas, ¿no? Y empezaban así el problema. Las vacas no son esféricas, ¿no? Pero vamos a hacerlo a ver si con ese pequeño margen de error nos sirve. Pero creo que lamentablemente en el marketing no sirve eso. Es decir, no sirve el decir, vamos a suponer que la cosa es tan sencilla como esto. Y te voy a poner un ejemplo. El otro día, quiero decir, la semana pasada, tuve el honor de que en un programa europeo me pidieron moderar dos charlas sobre marketing en inglés, ¿no? Y la primera charla la hizo un chico y empezó a hablar del funnel de Dave McClure, del Pirate Metrics, ¿no? Y luego la siguiente charla, que fue unos minutos más tarde, la lideró una chica de Kenia, que lo que hizo fue hablar del Purchase Funnel. Es decir, dos personas dando una charla sobre marketing, una explica un funnel y la otra explica un funnel, ¿no? Y claro, al final de la sesión, pues obviamente, como yo había moderado y podía generar un poco de debate, dije, bueno, aquí hemos visto dos funnels diferentes, ¿cuál es el bueno, no? O sea, quiero decir, ¿cuál es el que de verdad va a funcionar, no? Y la gente no sabía contestar, no sabía abordar, porque claro, habían presentado dos modelos que en teoría son válidos o en teoría son buenos, pero que para nada son iguales y que tienen sus diferencias y que para nada tienen el mismo pensamiento humano el que aborda uno y otro, o igual tienen incluso tienen objetivos distintos cuando se aplican, quiero decirte, ¿no? Entonces al final nos encontramos con eso y eran dos charlas de dos personas que no habían hablado y que intentaron simplificar en forma de dos funnels totalmente distintos. Los dos tienen sus seguidores, los dos están en internet a un clic de distancia, pero ninguno solucionó el problema. De hecho, probablemente las personas que estuvieron en esa charla, que eran todos emprendedores y emprendedoras, pues no sé muy bien si sacarían conclusiones correctas después de ver esas dos charlas. Fíjate que el embudo de las métricas piratas de Dave McClure lo que intenta plasmar es un poco la clasificación de los diferentes tipos de métricas en un entorno, además muy concreto, porque cuando Dave McClure diseñó sus métricas pirata, estaba constantemente pensando en un entorno de empresa web, empresa aplicación móvil claro, si lo explicas en ese entorno, lo entiendes perfectamente. Si por otro lado explicas AIDA, pues bueno, puedes llegar a entender lo que puede ser AIDA. Cuando por otro lado explicas lo que podría ser un embudo de la generación de necesidades, enamorar con una solución, etcétera, podría entenderse. Entonces, quiero decir que, visto por separado, es cierto que todo puede tener sentido por separado, pero cuando, por ejemplo, tú que has estado en todos los procesos de desarrollo de la metodología de Sales Funnel Canvas, has ido viendo cómo hemos ido conectando un poco todos estos sistemas e intentando comprender si tienen sentido conectados, incluso reinterpretándolos para intentar darle una visión mucho más global al sistema, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti, por ejemplo, el ir trabajando sobre Sales Funnel Canvas dentro de la comprensión de los sistemas complejos del marketing? Bueno, después de muchos golpes en la cabeza, de pegarme con muchas tapias también y creo y ver cómo te las pegabas tú también, ¿no? Al final han supuesto un gran alivio. ¿Sabes? Voy a usar la palabra alivio, ¿no? De por fin entender, porque por ejemplo, tú imagínate cómo se queda un formador que empieza a hacer en base a las métricas de Dave McClure, ¿no? De las Pirate Metrics, y de repente dice, pues bueno, pues aquí tenemos la adquisición, tenemos unas personas que acceden a nuestra, bueno, pues nuestra landing page o acceden, yo qué sé, o lo que sea, ¿vale? Y tenemos una churn rate de gente que se va, lo que sea, y de repente, pero perdón, es que yo vendo calefactores, ¿no? Y los vendo puerta por puerta. ¿Qué es un churn rate allí? ¿O qué es una métrica de adquisición en mi caso? ¿No? Entonces, quiero decir,
supongo que el propio formador y también el propio emprendedor, cuando ve que no encaja completamente eso con su manera de proceder, pues hombre, lo primero que le pasa es frustrarse, ¿no? Y esto es un poco lo que me pasó a mí también, ¿no? Cuando ves que no hay una metodología clara de nada y te das cuenta que todo es mucho más complejo, ¿no? Porque claro, quiero decir, la primera vez que alguien te explica un funnel, hombre, te da alegría, porque al final dices, mira, ya sé cómo funciona el marketing, ya sé cómo funciona esto. Es simplemente estos 4 pasos. Si yo hago estos 4 pasos correctamente, voy a vender un montón. Pero luego cuando te das cuenta que no, viene la frustración que estoy diciendo. Pero cuando por fin, aunque dentro de toda la complejidad que es este mundo, al final ves que sí que tiene sentido gracias a una estructura que es mucho más compleja que un funnel de 4 pasos, pero al final ves que eso sí que tiene sentido, que se puede implementar una idea, que puedes generar una estrategia completa de marketing gracias a una herramienta como es la del 6 Funnel Canvas, pues hombre, después de mucho dolor y frustración, pues te viene el alivio de decir, vale, esto es complejo, pero es abordable. Y es abordable desde una página, desde una hoja de papel. No necesito hacer una estrategia súper compleja de 50.000 páginas. No. Me vale una página de papel, pero esta hoja de papel está muy bien expresada en términos de cómo interiorizar un proceso que es mucho más complejo que simplemente 4 pasitos. Sí, esto es un poco como cuando Alexander Osterwalder lanzó su Business Model Canvas, que consiguió, por un lado, sintetizar la estructura de lo que pensamos que puede ser un modelo de negocio, pero de ahí surgieron un montón de cosas que dijimos, ostras, vale, parece más sencillo verlo, pero la dificultad ahora está en entender cada uno de los bloques y las conexiones que tienen entre ellos, ¿no? Cuando diseñamos 6 Funnel Canvas y empezó siendo simplemente un lienzo, a mí también me pasaba, ¿no? Que decía, vale, he descubierto un lienzo que puede estar muy bien, pero ahora a la hora de aplicarlo, yo soy el primero que tengo 50.000 dudas de cómo se tiene que aplicar y de cómo se conectan las piezas, ¿no? Y es a lo largo de varios años trabajando con infinidad de alumnos, con infinidad de proyectos, cuando vas viendo que las cajas empiezan a tener conexión, que las ramas empiezan a tener sentido cuando las visualizas de una determinada manera y que empiezas a entender que efectivamente iba a ser prácticamente imposible visualizar toda la complejidad del marketing en un embudo, ¿no? Y ves que tiene pues multitud de embudos que cuando la gente ve esa cantidad de trompetas que ponemos dice que si nos las hemos fumado todas, pero es la única manera de intentar... Todavía queda alguna por fumar, hombre. Eso quiere decir que luego, ¿hasta dónde se puede llegar a complicar todo esto? Y ahí es donde te decía el papel de los contenidos académicos, por ejemplo, en una universidad, ¿no? O sea, tú estás viendo que en los últimos 4 años le hemos dado tantísimas vueltas a un método que hemos diseñado, que hemos ido evolucionándolo prácticamente cada semana en cada clase durante 4 años en los que constantemente hay una clase tras otra, una clase tras otra, una aplicación tras otra, y donde hemos ido cambiándolo y ampliando y ampliando y ampliando. La universidad no puede ir a esa velocidad, ¿no? Porque los propios contenidos como que, digamos, se estructuran de una manera que requiere mucha más maduración, ¿no? Entonces, ¿dónde cabe esa velocidad que necesita una disciplina como el marketing que está en constante evolución, sobre todo cuando le metes esa pata online, ¿no? Bueno, a ver, aquí tengo 20.000 cosas que decir, ¿no? Pero bueno, la primera de todas es decir, Alexander Osterwalder lo bordó cuando creó este Business Model Canvas porque era necesario, era la herramienta que hacía falta para que todo el tema del Lean Startup tuviera sentido. Quiero decir, al fin y al cabo, muchas personas, muchos emprendedores y emprendedoras no usan bien el Canvas de Osterwalder me refiero, porque no entienden la potencia que tiene esa herramienta como tal, ¿no? Esa hoja tiene que ser una hoja viva, tiene que ser una hoja viva con un montón de suposiciones y esta herramienta tiene que servir para un proceso de validación, que es lo importante que tiene el Lean Startup, ¿no? Al final, Lean Startup es perfecto para startups que tienen un modelo de negocio definido con un montón de suposiciones que no saben si son ciertas y que tienen que hacer esos pequeños experimentos constantemente o MVPs o como se llamen, como ya sabemos, ¿no? Para poder validar que eso que tienen sobre el papel es un modelo que de verdad corresponde con la realidad. Lo mismo lo conectamos con la ciencia, ¿no? Antes que estábamos comentando que los modelos intentan responder a la realidad. Pues el modelo que también creamos en esta hoja de papel también tiene que servir para reflejar la realidad, ¿no? Y para ayudarnos a un proceso de validación. Entonces,
esa fue el gran potencial que yo vi en el Sales Funnel Canvas cuando me lo enseñaste hace ya unos cuantos años, ¿no? Que de la misma manera que el Business Model Canvas había conseguido sustituir en el tiempo al plan de empresa o al plan de negocio, al business plan, como un documento que tiene mucho sentido cuando uno busca inversión, cuando uno está más avanzado, cuando uno ya tiene un modelo de negocio validado, pues el Sales Funnel Canvas hizo lo mismo con respecto al plan de marketing. Y esto es muy interesante, ese tema, ¿no? Porque al fin y al cabo nos encontramos con que se ha simplificado en una estructura también algo, que es una hoja de papel también, pero que también nos va a ayudar también a hacer una cosa que es súper importante, que es validar que lo que yo he escrito en esa hoja de papel es correcto o no. Y si yo me pongo a pensar en cuántos empleados voy a tener de aquí a 5 años, cuánto voy a estar facturando, en qué países voy a estar, cuál va a ser el holding del que va a colgar la empresa que estamos ahora, no tiene mucho sentido al principio, cuando estoy intentando entender la realidad. Entonces, por eso era tan buena herramienta, ¿no? Y luego, con respecto a lo que me preguntas con respecto al tema de la universidad, yo creo que también depende mucho de los docentes, ¿no? Quiero decir, pero lo mismo pasa con un hospital. Si los médicos están al día de todo lo que está pasando y son lo suficientemente rápidos a la hora de responder, pues por supuesto, ¿no? Si aquí, ¿qué pasa en la universidad? En la universidad suele haber un claustro de profesores que llevan una asignatura, no suele ser un único profesor por asignatura, en algunos casos sí, ¿no? Entonces, claro, si nos encontramos con 3 o 4 docentes que se llevan lo suficientemente bien, que tienen mente abierta, que uno propone, el otro acepta, ¿no? Y trabajan de una forma bien coordinada, pueden llegar a estar conectados con la realidad, siempre y cuando haya alguien que les ayude, porque quiero decir, si yo el 100% de mi tiempo está en la docencia, no estoy viendo 5.000 startups al día, quiero decirte también, no estoy al día, ¿no? Entonces, si tengo buenas conexiones como eres tú, que nos das una herramienta, nosotros nos nutrimos de ella, ¿no? O si, por ejemplo, el papel del profesor asociado, que es una persona que está tanto en la vida real como en la vida académica, ¿no? Pues con todo eso sí que se puede llegar. Pero claro, los factores que se tienen que dar para que esto suceda son muchos, ¿no? En primer lugar, nos tenemos que encontrar con un grupo de profesores que imparten la asignatura que tengan mente abierta. Nos tenemos que encontrar con gente rápida, que tenga de verdad muchísimas ganas de mantenerse al día. Nos tenemos que encontrar con buenas herramientas y con las personas correctas en ese camino que de verdad nos ilustren, ¿no? Que eso sería pues lo que te estoy comentando, ¿no? Nos hace falta gente como tú que está conectada con la realidad. Si será todas esas cosas, podremos estar al día. Si no, pues nos pasará como nos ha pasado alguna vez, que estamos explicando el marketing con conceptos de los 80, que son muy buenos, pero que obviamente necesitan una nueva visión con la realidad en la que nos encontramos ahora. Pero son muy buenos esos conceptos y es que además son necesarios. O sea, una de las cosas que también trabajamos cuando intentamos entender qué es esto del marketing y la publicidad, y que es algo que también se habla desde tiempos inmemoriales de estas disciplinas, es que para poder entender la parte teórica hay que haber estado en la venta como tal. Es decir, es más fácil que una persona que se ha estado rompiendo la cara en ventas termine entendiendo cómo trabajar cualquiera de los contenidos relacionados con la publicidad o con el marketing que alguien que no ha estado vendiendo nunca. Porque esa sensación de estar cara a cara con el posible comprador y de ver cómo su expresión va cambiando en función de las cosas de las que se van hablando, hace que se entienda esa parte abstracta que es la que intenta resolver un sistema visual, un sistema gráfico, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que yo creo que lo clásico y lo actual no solo tiene que ir de la mano, sino que tiene que ir a la velocidad a la que va el propio mundo y el propio sector, en el que el avance y la tecnología hace que todo esto tenga que ir actualizándose minuto a minuto, ¿no? Y conectándose con lo clásico, porque no podemos olvidar, y lo hemos dicho en algún otro de los vídeos y en algún otro de los capítulos del libro, no podemos olvidar a los autores clásicos, siguen estando ahí, siguen enseñándonos un montón de cosas que en sí tienen que estar todas conectadas, ¿no? Sí, sí, hombre, por supuesto. De hecho, le hemos citado varias veces, ¿no? Pero Porter sigue siendo válido a día de hoy. Y no me estoy yendo tan hacia atrás, ¿no? AIDA sigue siendo válido a día de hoy en determinados contextos, ¿no? Y en situaciones, ¿no? Y para 20.000 millones de cosas en la vida, quiero decir. Y aquí ya me he ido a los 80 y ahora me he ido a los 80, pero del siglo anterior al anterior, ¿no? Por eso, por supuesto, quiero decir, sí, sí, sí.
Fíjate que aquí lo que para mí implica más dificultad en todo esto que hacemos es en la propia representación gráfica, ¿no? Y hay una parte del libro donde para intentar explicar la parte visual que para mí representa el marketing dentro de un lienzo como el Sales Funnel Canvas, intento reflexionar sobre la forma en la que hemos intentado entender el universo, en el sentido de que desde los primeros tiempos en los que se documenta cómo las personas pensaban que era el universo y hablaban de que si la Tierra era plana o, no o dejaba de ser plana, si los planetas giraban de una manera o de otra, o si la Vía Láctea era el único que había o el universo era mucho mayor, hasta la explicación de la propia gravedad a la que hacías alusión antes, que luego llega alguien como Albert Einstein y te dice que no, que esto de la gravedad no es así, que resulta que los planetas no es que se arraigan entre ellos, sino que hacen una distorsión en el digamos, en el espacio Espacio-tiempo. y tiempo, y entonces eso hace que la forma, y dices, ostras, si es prácticamente imposible entender gráficamente algo que con tecnología podríamos llegar a ver, porque podemos ver un planeta, podemos ver una estrella, podemos hacer cálculos matemáticos para comprender dimensiones, espacios, etcétera. ¿Cómo vamos a poder resolver algún día la conexión entre los diferentes impactos que tiene cualquier acción empresarial, desde la misma de creación de negocio, publicitaria, marketing, ventas, etcétera, en un entorno tan complejo como el ser humano, ¿no? ¿A dónde puede llegar esto de ser tan complejo si no conectamos bien todos los puntos? Bueno, al fin y al cabo, a ver, voy a ir también a una parte de la ciencia también muy importante, ¿no? El prueba y error. Es un poco fuerte no tener que ir a esto, ¿no? Pero quiero decir, al fin y al cabo también es el Lean Startup también es prueba y error. Pero prueba y error, ¿de qué tipo? Pues las pruebas, bueno, al final es ese ciclo que vamos repitiendo, ¿no? Que se va iterando constantemente de crear, medir y aprender, ¿no? Y al final lo que uno intenta es fracasar de la forma más rápida y barata. Y eso sigue siendo válido también para el tema del marketing, quiero decir. Al fin y al cabo tú dices, vale, muy bien, voy a intentar hacer esta acción, ¿vale? Esta acción marketingiana, ¿vale? Pero ¿con quién? ¿Con qué segmento de mercado en concreto lo vas a hacer, ¿no? ¿Vale la pena hacerlo por aquí o vale la pena incluso el tema de colores, ¿no? Es que quiero decir, es que hay muchas cositas que se tienen que ir probando, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, parece mentira que lleguemos también a conclusiones como estas, pero al ser tan complejo, también la ciencia te dice que puedes ir al tema del prueba y error, pero claro, si el error te cuesta la vida, no vale la pena. Quiero decir, tiene que ser un error, como decía mi primer mentor en estos temas, que fue Justo Nieto, me decía que ese error tiene que ser metabolizable. Es decir, que tú tienes que poder digerirlo, aprender de él, levantarte y aprovechar también lo que has aprendido, ¿no? Entonces, esa frase que también se dice muchas veces de que a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Pues de eso va el tema, ¿no? Al final que esas pruebas y errores tienen que ser lo suficientemente rápidos para que de verdad me vayan enfocando en la dirección correcta. Y yo creo que esto que es súper válido para el tema de los modelos de negocio, también hasta cierto punto también se puede aplicar en el mundo del marketing. Me encantaría que también contases un poco cómo ha sido tu experiencia, porque tú has contado cómo ha sido tu conocimiento del Sales Funnel Canvas y cómo poco a poco has ido viendo cómo iba evolucionando, pero al final tú te has puesto a dar clases en una escuela de negocios, además hacerlo en inglés. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de no solo aprender o tener contacto con este contenido para entenderlo, sino además luego para explicarlo y cómo ha sido tu percepción de lo que el alumno a quien tú has estado dando clases ha recibido de todo esto que tú le has estado contando? Pues te voy a contar un poco la historia completa, ¿no? Porque no sé si te acuerdas, pero la primera vez que te vi fue creo que en La Rambleta, hace unos años, en el SPY de La Rambleta, que es, bueno, es como un gran auditorio. Creo que estábamos en una entrega de premios de los, de Startup Valencia, pero para aquel entonces era la Asociación Valenciana de Startups, ¿vale? Y vamos, el tema es que las semanas anteriores me habían estado hablando Javier Echalecu por aquí, Cuomo por allá, ¿no? Cosas así, ¿no? Todo el rato. Y yo digo, ¿quién será este señor? Luego me hizo una startup nuestra que se salían de nuestro ecosistema
y que iban a irse a tu ecosistema, que era Cuombo también, ¿no? Y digo, ostras, pues habrá que quedar con este chico, ¿no? Porque también por lo que siempre me habían dicho, ¿no? Que uno tiene que caminar con gigantes. Y digo, pues si este hombre es tan crack, pues yo quiero conocerle también y aprender de él, porque al fin y al cabo para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos y para aprender de los mejores también. Y entonces, claro, me empezaron a hablar también de esa herramienta, del Sales Funnel Canvas. Y un día fuimos con mi compi Lorena allí a Cuombo y me enseñaste la herramienta, la de Sales Funnel Canvas, y lo primero que dije fue, es obvio, esto era obvio, pero ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? ¿No? Fue lo primero que pensé. Y también dije, ¿cómo no se le ha ocurrido a alguien antes? Quiero decir, pillar el funnel de ventas y convertirlo en una hoja de estrategia, al fin y al cabo, ¿no? Pero claro, mi mente es lo que te estaba diciendo antes. Por aquel entonces, yo pensaba que esto era algo un poco menos complejo de lo que es. Entonces, claro, yo decía, cualquiera que se ponga a hacer un Sales Funnel Canvas pillará el funnel, el correcto, el de los 4 pasitos, lo implementará en forma de hoja y ya está. Se protege la propiedad intelectual por la formita en que le hemos dado y ya está. Pero claro, yo la primera vez que vi el Sales Funnel Canvas no lo acabé de entender. Quiero decir, no acabé de entender exactamente. Entonces, percibía el gran potencial que tenía la herramienta, pero la vi más, a mí de entrada la vi más compleja que el Canvas Osterwalder. El Canvas Osterwalder, el 90% de las personas no lo sabe implementar bien, ¿eh? Y también cuando te enfrentas con la hoja en blanco, cuesta muchísimo, ¿no? Pero luego también te encuentras que la mayoría de startups cuando definen su segmento de mercado ponen, mi segmento de mercado es gente a la que le gusta mi producto. Ya, muy bien, gracias. Eso también, ¿no? Lo hacemos, lo hago yo, quiero decirte, ¿no? Pero entonces me encontré con una herramienta que decía, jolín, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí esta idea? Pero luego cuando empecé a profundizar sobre ella dije, no, esto no se le puede ocurrir a cualquiera. Esto no es fácil de hacer, ¿sabes? Pero sin embargo era súper necesario, porque al fin y al cabo muchas veces no, o sea, quiero decir, es la siguiente cuestión. Es decir, tú defines tu modelo de negocio, pero cuando tienes que ponerlo en práctica, en la parte más complicada, es la parte que es hablar con un cliente, es hablar con ese segmento de mercado. Igual de aquí a unos años a alguien se le ocurre hacer un Canvas en la parte contraria, ¿no? En la parte de cómo implementar los aspectos internos de un proyecto, ¿no? La parte de recursos clave, de actividades clave y de alianzas clave, ¿no? Pero al fin y al cabo, la que es compleja, la que es emocional, la que es diferente, la que depende de otros más que de mí, es esta parte. Y esta parte es muy compleja de entender. Y entonces, claro, cuando empecé a ver y digo, ¿y qué funnel ha pillado de todos? Uy, qué cosas más raras. Aquí veo que mezcla KPIs de métricas con el Purchase Channel y todo eso, ¿no? Y bueno, y mira, qué raro, aquí metes a upselling y cross-selling, ¿no? Entonces, metes también a Steve Blank, ¿no? ¿Qué cosas, no? Entonces, eso fue como para mí el decir, jolín, esto hace falta, no sé cómo no se me ha ocurrido antes, no lo habría hecho de esta forma, tampoco sabría de qué forma lo habría hecho, y yo digo, y este tío sabe más que yo de este tema, quiero decir, en concreto. Entonces, tiene que ser esta la forma correcta. Pero es verdad que me ha costado años entenderlo, ¿no? Y he tenido que verte a ti en acción para entenderlo bien, ¿no? Entonces, ¿qué es? Siguiendo un poco, porque te estaba contando un poco cómo conocí la herramienta, qué pensé, qué sensación, qué feeling tuve al principio. Es decir, esto hacía falta, ¿cómo no se le ha ocurrido a alguien antes? Esto no se le ocurre a cualquiera, ¿vale? Eso es un poco lo que estoy pensando. Y luego cuando toca dar esto en una clase, ¿no? En una clase de escuela de negocios, en la universidad o donde sea, ¿no? Pues te das cuenta que al principio ellos están locos, dicen, están como locos, decir, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿qué es esto tan complejo, no? Pero al final del proceso que tiene esto, ¿no? A mí no me gusta decir que estás intentando crear el mindset o la forma de pensar correcta, ¿no? Porque parece que con eso estés comiendo el tarro a los propios chicos y chicas, ¿no? Lo que pasa es que sí que estás intentando que ellos piensen por sí mismos, ¿no? Y al final de todo ese proceso dicen, jolín, es que me habían explicado tal cosa, me habían explicado tal otro concepto, y para mí eran cosas inconexas, y ahora de repente he visto la luz, ¿no? Te dicen así. Ahora de repente todo cuadra, y cuadra gracias a esta herramienta. Es decir, lo que ha conseguido esta herramienta es sintetizar un montón de conceptos que para muchas personas eran inconexos y no tenían sentidos por sí solos, en una herramienta que te sirve para abordar un problema que al fin y al cabo es global. Un problema que necesitas afrontar de una forma sistémica, afrontar de una manera completa, que entiendas desde el principio hasta el final, y que solo con una herramienta inconexa no te va a servir, ¿no? De hecho, fíjate que muchas veces me suelen pedir
los alumnos o la gente con la que hablo, incluso las empresas, que les dé casos concretos para entenderlo. Y aquí es donde está el problema que creo que llevamos ya desde hace mucho tiempo en el marketing, ¿no? Es decir, los casos concretos nos pueden ayudar a entender el caso concreto, pero nunca nos van a ayudar a entender el por qué se produce en otros entornos, ¿no? Es como si el Canvas de Osterwalder, para entender un modelo de negocio, nos dijera que es que el modelo de negocio de esta empresa siempre tendría que ser así. Pero es que no tiene por qué siempre ser así. Puede cambiar y puede iterar y puede tener otras estructuras de modelos de negocio, y donde hoy vendo una cosa, mañana la vendo de otra manera, y donde hoy tengo un canal, mañana tengo otro, ¿no? Entonces, con el tema del marketing me da un poco la sensación de que durante la historia del marketing y la publicidad, hemos intentado no solo sintetizar, sino decir verdades absolutas, como por ejemplo, cuantos menos clics, más conversión. Pues dependerá de muchísimas circunstancias y no aplicará en todos los casos. El texto de una landing page tiene que ser poco porque la gente no lee. Pues depende también, porque si nos atribuimos a lo que decía Lewis de cómo el proceso de conversación tiene que ir empapando en tu cabeza una serie de emociones para que produzcan en ti una serie de pensamientos y de circunstancias, pues no siempre aplicará en todos los casos igual, La ¿no? regla de los 11 segundos. No puedes poner un vídeo de más de 11 segundos porque si no es pecado, ¿no? Que nadie va a ver más de 11 segundos el vídeo. Y cuidado si le pones sonido, que la mayoría de vídeos se reproducen sin sonido, ¿no? Pues claro, pues tampoco, ¿no? Si el vídeo es bueno, igual me tienes 14 minutos o media hora, ¿no? Yo qué sé, es que esas cosas pueden pasar también. Claro, a eso me refiero, ¿no? Que cuando intentamos entender los sistemas complejos del marketing, pensamos que con un ejemplo lo vamos a entender mejor. Sí. Y ahí es donde creo que radica el problema o la dificultad. Que si ponemos un ejemplo, no hemos entendido bien el contexto en el que vive ese ejemplo. Y en cuanto a alguna de las circunstancias del contexto cambien, el ejemplo ya no nos va a servir y no vamos a entender por qué ha cambiado el contexto o cómo tendría que haber cambiado ese ejemplo, ¿no? De hecho, yo en mis clases pongo, no pongo un ejemplo, pongo 5.000 ejemplos, pongo muchísimos ejemplos, ¿no? Y de hecho, eso es una de las cosas que me he dado cuenta con el tiempo, ¿no? Hay algunos docentes que con su muy buena intención, no critico la intención para nada, ¿no? Pero muchas veces cuentan un ejemplo o un caso, se centran en ese caso y se quedan ahí, ¿no? Y entonces, claro, el emprendedor o el estudiante piensa que ha captado el concepto porque ha captado el ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo a veces pienso que son como cuenta ejemplos, es decir, o cuenta casos, ¿no? Pero ya está, y ahí se quedan, ¿no? Pero al final, porque quiere decir, cuando tú estás formando a una persona, no estás formándola en un tema teórico, tiene que saber aplicarlo luego, ¿no? Al final, todas las ingenierías que tenemos en la universidad y todos los grados y que tenemos en la universidad, al final sirven para eso. Quiere decir, yo te formo para que tú puedas aplicar esto y puedas pensar por ti mismo, ¿no? Entonces, es verdad que si yo me limito a contarte un caso, igual has entendido el caso, pero no la herramienta, no has entendido cómo utilizar la herramienta. Y eso es un problema, porque si no he adquirido ni el concepto, ni la manera de aplicar ese concepto de forma práctica, realmente solo me va a servir eso para un caso muy, muy, muy parecido al que hemos estudiado. Y eso es un problema muy, muy gordo, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver un poco el tema de experiencia. Gracias un poco a mis últimos años, pues he tenido la oportunidad de encontrarme con startups de más de 20 países o 30 países, ¿no? Y estar con ellos y estar trabajando con ellos cuáles eran sus problemas, cómo estaban abordando la propuesta de valor, el segmento de mercado, incluso el impacto climático que estaban generando. Y claro, ahora de repente me encuentro en una formación y me vienen con algún caso raro y mi mente hace clic con otro caso que he conocido de otra startup, de otro país, de otro tiempo, pero que le viene muy bien ese ejemplo. Entonces, al final acabas contando un ejemplo también o un caso, pero es el caso que va a ser relevante para ese caso concreto también que te están dejando caer. Entonces, no estoy en contra de los ejemplos, estoy en contra de centrarnos en un único caso y con eso pensar que el estudiante o emprendedor o emprendedora va a captar cómo gastar esto. El saber gastar el ejemplo concreto, en el momento concreto, en el momento correcto, eso es lo que puede marcar la diferencia en un buen docente de una herramienta, ¿no? Porque al fin y al cabo,
luego no vas a estar tú para solucionarle el problema al emprendedor, o igual sí, ¿no? Pero quiero decir, lo más probable es que se tenga que enfrentar a la hoja en blanco él, y si el caso no le ha servido, pues no le va a servir. Y lo peor de todo es que la clase puede ser muy resultona con un único caso, ¿eh? Y eso también te lo admito, porque la gente conecta con las historias. De ahí todo el tema este de las teorías del storytelling, ¿no? A la gente le gusta que le contemos historias, aunque no tengan nada que ver con mi realidad, pero me gusta que me cuentes una historia. Y quiero saber si Ross y Rachel acaban juntos al final o no, aunque yo no esté ni casado ni esté pensando en lo que sea, ¿vale? No sé si me explico, ¿no? Pero al final la gente conecta con la historia y quiere saber si ese caso en concreto, porque somos curiosos por naturaleza, ¿no? Y además de sociales. Entonces, al fin y al cabo, el tema es que la clase va a quedar resultona, pero no le va a servir para nada si solo nos quedamos en un caso concreto que no es relevante para la realidad del propio estudiante. Claro, sobre todo cuando intentamos pretender creernos que los casos que explicamos como profesores o los casos que nos explican cuando somos alumnos, lo que nos explican realmente es que fue así. Y esto es otra de las hipótesis que tengo, que cuando nos cuentan un caso de cómo esta empresa tuvo éxito o dejó de tenerlo, nos cuentan una serie de cosas que luego piensas, ¿y si nada de todo lo que dices que fueron las claves realmente fueron las claves? Porque si fueron otras y no las sabe ni siquiera el propio protagonista de la historia, porque esto nos pasa en la vida, ¿no? ¿Por qué de repente estás en una situación? Porque tomaste una serie de decisiones, sí, pero ¿cuáles fueron las que tomaste, ¿no? Para llevarte a este punto bueno o malo. Muchas veces es el encadenamiento de un montón de cosas, y en la publicidad y en el marketing y en las ventas me da un poco la sensación de que no hay un camino correcto, único. Sí. Hay muchas alternativas, hay muchos caminos que muchos pueden ser más o menos correctos, y mezclados entre sí pueden ser tan variopintos que creo que explicar los casos como han sido nos puede llegar a confundir más que nos puede llegar a ayudar, ¿no? Yo, como experto en fracaso, te diré que es así. Yo, de hecho, se podría sacar, al igual que en el mundo del ligar, pues se pueden sacar las frases estereotipo, ¿no? Tenemos que hablar, seamos amigos, cosas así, yo qué sé. Pues para el tema del fracaso también, quiero decir, ¿cuántas startups en estas fuck up nights que a veces se montan dicen, ay, es que no fuimos lo suficientemente visionarios ni ambiciosos, es que no era el momento, es que el mercado no estaba listo para esta idea, ¿no? Y te dicen cosas así como bueno, que en algún caso tendrá que ser real, ¿no? Pero muchas veces dices, pues el mes siguiente salió una empresa que lo petó con esa idea, quiero decirte, ¿no? Entonces, no era el momento por un mes, me estás diciendo. Entonces, claro, es un poco el tema, ¿no? Por supuesto que la mayoría de errores que se producen son errores de ejecución, errores de marketing, muchísimas veces, ¿no? Pero claro, intentamos también simplificar al máximo las razones por las cuales fracasamos. Y claro, si es un tema tan complejo, no tiene que ser tan estereotipada las respuestas que damos para explicar por qué algo no ha funcionado o ha dejado de funcionar. Totalmente de acuerdo. Y entonces, por eso te digo que en una herramienta tan compleja como puede ser Funnel Canvas, que tampoco sé si es la solución, simplemente es un intento de intentar comprender visualmente a qué nos enfrentamos cuando intentamos desde descubrir una necesidad a alguien, persuadir, entender cómo es un mercado, generar todos los impactos para que alguien termine queriéndote comprar un producto o un servicio. Es tan tremendamente complejo que cuando alguien me dice, es que me gustaría verlo de una forma más sencilla, tú dices, es que no hay forma sencilla, porque esto es complejo en sí, ¿no? Entonces me lleva a la siguiente conclusión, y es las competencias digamos, y la base formativa que tiene que tener alguien para entender lo complejo de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, todo esto me lleva a intentar entender las competencias y los conocimientos de base que tiene que tener alguien cuando se enfrenta a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, si tú no sabes de diseño gráfico, vas a poder entender gran parte de lo que estamos jugando. Si tú no entiendes de tecnología, vas a entender de qué estamos hablando. Si tú no entiendes de copywriting, vas a entender de qué estamos hablando. Es decir, todo este tipo de conocimientos globales que se necesitan, ¿cómo se pueden conectar en una misma disciplina? Hoy en día
cómo aplica, porque hasta el mismo Albert Einstein, que tenía una visión brutal de lo que podía ser el espacio-tiempo, tuvo que apoyarse de un matemático para poder formular lo que luego salió en la teoría de la relatividad. Es decir, no la formuló realmente él, la formuló un matemático porque él no tenía la capacidad matemática de plasmarlo en números, ¿no? Me encanta que digas esta pregunta porque son las mismas preguntas que yo me hago a diario. Quiero decirte, es que igual tampoco tengo la respuesta, pero creo que son las preguntas correctas, son las preguntas que me hago a diario. Yo, por ejemplo, una de las conclusiones a las que he llegado con respecto a esto es que se podría simplificar el modelo del Sales Funnel Canvas tal cual está ahora, pero entonces quedaría incompleto. Me explico, por ejemplo, yo podría, por ejemplo, quedarme simplemente en fase de awareness. Decir, vale, pues vamos a hacer un funnel, una herramienta, rollo Sales Funnel Canvas, pero centrarme solamente para conseguir crear conciencia en la gente, solamente en eso, ¿no? O podría olvidarme, por ejemplo, de toda la parte del intentar captar al que se me ha escapado, ¿no? Es decir, podría simplificarlo, pero claro, estaría dejando fuera esa parte. Es decir, entonces, cualquier cosa que se hiciera sobre esa herramienta la simplificaría, pero dejaría fuera igual algo que podría ser el kit que está marcando la realidad de por qué no estoy triunfando ahora mismo, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que se me esté escapando un montón de gente y la tenga que recaptar, ¿no? en ese momento. Entonces, vale, pues puedo quitar toda la parte de abajo del Sales Funnel Canvas, pero me estoy cargando una parte que puede ser vital para mi negocio, porque no he sabido entenderlo o porque no he tenido la big picture, ¿no? la visión completa de lo que está pasando. Entonces, a eso es lo que me refiero. Entonces, yo lo que diría es eso, que la herramienta es compleja porque esto es complejo y que cualquier intento de simplificarla lo que va a hacer es que no esté abordando de una manera completa un problema que tiene que ser afrontado de una manera sistémica, de una manera global, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, la otra pregunta era muy buena también, ¿no? El hecho, bueno, que estábamos comentando esto, ¿no? El hecho de si la herramienta es compleja, el mundo es complejo. Sí, es muy importante también el tema de encontrarnos sobre cuánto tengo que saber yo como persona sobre todo esto. Tengo que aprender, como bien comentabas, tengo que ser diseñador gráfico, tengo que entender de todas las analytics que hay, tengo que entender cómo funciona todo. A ver, yo creo que hasta el nivel estratégico que requiere esta herramienta, sí, mira lo que te digo, ¿no? Pero para rellenar un Sales Funnel Canvas, yo no tengo que ser capaz de hacer una buena landing page, saber cuáles son los colores, saber cuál es la tipografía correcta, ¿no? Eso ya entrará otra persona, otro profesional, ¿no? Pero sí que pienso que el estratega del marketing tiene que controlar todo esto, porque si no, no tiene la visión global, ¿no? Y porque esto es una estructura viva también. Puede ser que ahora mismo me esté enfocando un montón en la parte del remarketing, pero si consigo mejorar para que no se me escapen desde el principio, voy a cambiar también parte en el principio, ¿no? Debido a esto. Entonces, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de estrategia, tiene que haber una persona capaz de completar esa visión global con la herramienta. Y a la hora de aterrizarla, ejecutarla, que eso es súper, súper, súper importante y vital, ahí sí que voy a tener que contar con muchas más personas, porque requiere de muchas disciplinas y de más tiempo que el que me da una o dos jornadas laborales como tienen los emprendedores y emprendedoras a día de hoy, ¿no? Entonces ahí sí que voy a necesitar el diseñador gráfico, ahí sí que voy a necesitar la persona o la agencia de marketing, ¿no? Que me ayude a hacer la implementación, ¿no? Pero a eso me refería. Fíjate que yo esa pregunta me la hago constantemente. Fíjate que yo cuando doy formación a perfiles como muy especializados, ¿no? Como por ejemplo puede ser un diseñador, un copywriter, un analista, y intentan entender todo esto en conjunto y dicen, ahora entiendo mejor cómo aplicar mi parte del trabajo al entorno global, ¿no? Entonces llego a una conclusión y es que al igual que un médico especializado en el hueso más pequeñito del oído y que está todo el santo día viendo el hueso especializado, el hueso pequeñito del oído y solo hace eso, esta persona ha tenido que primeramente ser médico. Entiendo que para cualquier disciplina que se aplique al marketing, para poder ejecutarla de manera correcta, debería de haber pasado primero por entender lo que es el marketing y lo que es la publicidad y lo que es este entorno global, ¿no? Porque si no, podemos confundir el arte con la eficiencia y el objetivo que tiene todo esto, que al final es vender, y podemos hacer cosas muy bonitas, podemos hacer textos preciosos, podemos hacer análisis geniales sobre determinadas métricas, pero no seremos capaces de entender el entorno global en el que se mueven todas estas disciplinas, ¿no? Es que en el mundo médico pasa constantemente, que yo me puedo, vale, tienes ese hueso roto, ¿no? en la oreja, ¿vale? Y yo
te lo arreglo cada vez como buen profesional bueno, no sé, supongo que sea un otorrino, yo qué sé, o un traumatólogo, yo qué sé, ¿no? ¿Quién sería el que tendría que ver esto? Pero igual con eso no estoy solucionando la raíz del problema. Igual la raíz del problema tiene que ver con el hígado, yo qué sé, ¿sabes? O con la alimentación, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que al fin y al cabo hace falta esa visión global también, ¿no? Y muchas veces identificamos el problema en un punto cuando no está ahí. Y esto es tan válido en el mundo médico como en cualquier ciencia, como en el mundo del marketing. Que al fin y al cabo igual pensamos que lo que está mal es un botón, igual no es el botón lo que estaba mal, era una cosa mucho más, igual es una cosa que venía mucho de antes y la raíz del problema está en otro lado, ¿no? Pero solo con una herramienta que te ayude a afrontar esto de una manera global, se va a poder solucionar problemas como este. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu conocimiento y en fin, por tu implicación en el proyecto, tanto en Six Funnel Canvas como en el libro La gran burbuja del siglo XXI. Y nada, espero seguir compartiendo estos momentos contigo y seguir avanzando y seguir creciendo juntos y descubriendo más complejidades del marketing. Y nada, y a la gente que nos esté oyendo y que nos esté viendo o que nos esté leyendo, nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo vídeo, en el próximo podcast de Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI en lagranburbuja.com. Muchas gracias. Muchas gracias.